Corintios capítulo 10, verso 13. Lo podemos leer nuevamente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Noten que dice, no os ha sobrevenido. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, noten que la Biblia dice que sobrevienen cosas sobre la vida de un pastor, sobrevienen cosas en la vida de un líder. Usted es pastor, usted es líder, la Biblia dice sobrevienen cosas. Ahora, esto que sobreviene da la intención o da la impresión o es lo que quiere decir, vienen cosas repentinas sobre nosotros con la intención de afectarnos, de cargarnos, de preocuparnos, de dañarnos. Nos sobrevienen cosas y Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, antes de que esas cosas lleguen a nosotros, Dios interviene y le resta impacto en nuestras vidas para que no nos destruyan. Le resta impacto para que nosotros podamos soportar, dice la Escritura. Ahora nota lo que hace Dios que nosotros debemos hacer. Toda vez que nos sobreviene, algo repentino viene sobre nuestra vida como pastores o como líderes, Dios interviene y Dios le resta impacto a eso para que nosotros podamos soportar. Dios lo hace y es algo que usted como pastor y como líder debe hacer también. Siempre nos van a sobrevenir cosas. Siempre van a suceder cosas repentinas que vienen como que en contra nuestra. Eso puede ser el día a día del pastor, pero el pastor no es un muro de contención. El pastor no está allí para esperar lo que sobreviene y para entonces bregar con eso y para resistirlo y tener una lucha continua. Creo que por esa razón hay muchos pastores agotados, cansados, frustrados, desesperados, porque no han entendido y no han visto lo que Dios hace y que nosotros debemos hacer. Si Dios actúa con lo que sobreviene para que no nos impacte, usted y yo como pastores y líderes tenemos que también actuar, tenemos que trabajar con lo que sobreviene. ¿Cómo podemos hacer eso? Escuchen, lo primero, y lo compartíamos ayer, es si algo sobreviene a tu vida como pastor o como líder, algo que tú puedes hacer es evita eso, evítalo. Proverbios capítulo 14, verso 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Si algo viene, considera en oración, reflexiona sobre ello y piensa, ¿esto es algo que debo evitar? Y muchas veces es algo que tú debes evitar. Dios espera que seas sabio. El sabio discierne, entiende y dice, yo evito esto. No soy muro de contención. No voy a caer en eso. No caigas en situaciones que la vida te plantea porque no te corresponde en ese momento. No caigas en el terreno de nadie. No caigas en provocaciones. Debes orar porque como líder las cosas sobrevienen y tienes que hacer lo que Dios hace. Dios le resta impacto a lo que sobreviene. Aprende a restarle impacto en tu vida a muchas cosas. ¿Lo captas conmigo? Ahora, lo segundo que te comparto, acuérdense que nomás que me dan 10 minutos para esto, ¿sí? Lo segundo es, si algo sobreviene a tu vida, tú puedes evitarlo
en el sentido de que no eres muro de contención, en el sentido de que no vas a caer en ese terreno, pero también otra cosa que te va a ayudar a tener paz mental y te va a ayudar emocionalmente. Hay cosas que sobrevienen en nuestra vida y lo que debemos hacer es ignorarlas. Ignóralas. Y te voy a mostrar un pasaje que es un poco difícil. A lo mejor debí buscar un pasaje más bonito, pero la escritura dice en Lucas capítulo 9, versos 59 al 60, sucedió en el ministerio de Jesús. Jesús le dice a alguien, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora nota, Jesús le dice, quiero que vengas conmigo. Quiero que estés conmigo, quiero que caminemos y trabajemos juntos. Y este hombre le dice al Señor, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. La primera impresión es que su papá murió y él tenía que enterrarlo. Algunos interpretan es que el hombre le dijo al Señor, mi papá está viejito, mi papá está enfermo, mi papá es un anciano, déjame primero acompañarlo por el resto de los días que le quedan y entonces cuando muera yo ya no tengo compromiso y responsabilidad y yo te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora escúchenme. Este hombre le estaba dando un carácter, le estaba dando un peso y le estaba dando una importancia a algo que ya chocaba con el propósito de Dios. Ahora tú eres pastor, tú eres líder y tienes la costumbre de que a todo le das un peso, a todo le das una importancia. Todas las cosas que suceden en la iglesia, en el ministerio para ti es lo más importante, es algo que tú tienes que tener presente, es algo en lo que tú tienes que pensar, es algo en lo que tú tienes que preocuparte, es algo en lo que tú tienes que angustiarte, es algo por lo que tienes que sudar. Pasas días en eso porque es algo que sucede, tiene que ver con algo que valoras. En este caso para el hombre era su papá, era el hombre que de pronto estaba en los últimos días e iba a morir. Tú a veces le das un valor a muchas cosas que deberías ignorarlas. ¿Me escuchan? Como pastor sé que le digo a un líder de la iglesia, mira, te necesito, pastor, disculpe, pero es que tengo un primo que está hospitalizado y entonces como que lo van a operar y no sé qué más y entonces yo voy a estar allá y el primo y lo operan, pero cuando no, lo operan dentro de 15 días, pero tal y qué sé yo, y él está dándole un carácter y un peso a la enfermedad y a la hospitalización del primo como si fuese el médico cirujano o el anestesiólogo que tiene que estar allí en los próximos minutos porque si no colapsa el enfermo y se muere por su culpa. A veces le damos un carácter y le damos un peso y le damos importancia a cosas que no las tienen tanto así y que deberíamos ignorarlas. Ahora, dile al Señor que te dé discernimiento. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero cuando las cosas no sobrevienen, algunas evítalas. No caigas en ese asunto. No eres muro de contención. Y otras debes ignorarlas. Debes restarle importancia. Algo tendrás que atender con respecto a eso, pero no es lo más importante. No es tanto como para que dejes de hacer lo que Dios espera que tú hagas. Porque a este hombre le dijeron, sígueme. No, Señor, es que yo tengo al papá y lo voy a criar y lo voy a atender y después cuando él muera. Y Jesús le dijo, esto no es lo importante, ignora esta situación.
Aquí lo importante es que anuncies el reino de Dios. Amén. Y hay muchos detalles porque cuántos pastores no están cumpliendo su propósito como mensajeros del reino y predicadores del evangelio porque le han dado importancia a otras cosas que hace tiempo debieron haber ignorado. ¿Usted me está escuchando bien? Las cosas tendrán siempre el valor y el peso que usted le dé. No se deje atrapar emocionalmente. No se deje atrapar mentalmente. No deje que algunos sentimientos trabajen en usted. Esas cosas, si se oponen al propósito de Dios de anunciar el reino, usted tiene que ignorarla. No son más importantes que el llamado que Dios le hizo a usted hace años para servirle. Las cosas sobrevienen. Vienen de repente y usted debe, número uno, evitarla. Número dos, debe ignorarla. Y lo otro es, debe, cuando vengan o sobrevengan a tu vida, deléguelas. Deléguelas. Es la otra cosa que puede hacer. De esa manera, lo que sobreviene, usted le resta impacto delegándola. ¿Saben? En Éxodo capítulo 18, verso 22 dice así, escuchen bien. Jetro le está dando consejos a Moisés, porque Moisés echó sobre sus hombros a más de 1.000.000 de personas y los atendía de la mañana hasta la noche, y Moisés creía que estaba haciendo bien y estaba cumpliendo el propósito de Dios. Moisés lo que estaba era reventándose. Jetro lo mira y dice: estás loco. Si sigues pastoreando así, te vas a morir, te va a dar un infarto. Vas a morir tú y va a perecer todo el pueblo también, ¿sabe? No es así como se deben manejar las cosas. Y entre los consejos que le dio, le dijo: vas a escoger personas que se encarguen ellos de juzgar al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Hechos 18:22. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti. Lo que sobrevino no tendrá el mismo impacto y la llevarán ellos contigo. Moisés le dijo, Jetro le dijo a Moisés: Moisés, hay cosas pequeñas que no tienes por qué estar atendiéndolas tú. Hay cosas que ya no nos corresponden. ¿Están conmigo? El pastor utilitis, el pastor que es el novio de la madrina, ¿sí? El que recoge los bates, el que lo hace todo en la iglesia, porque ese sí es un pastor, el que todo lo hace. Te han sobrevenido cosas y no has sabido evitar, y por eso estás como estás. Amén. En cierta medida, Dios no quiere pastores sufrientes que sufran por la causa del ministerio, es una cosa, pero otra es porque no han sabido captar lo que sobreviene y trabajar con eso. Una cosa que puede hacer es delegarla. Y voy a decirles esto: en el ministerio y en la iglesia del Señor, y escúchenlo bien, es lo último que les digo ahora, hay cosas que son como moscas. Están allí y dan vueltas. Si usted es como yo, cuando yo me siento a la mesa donde sea y hay una mosca, no puedo estar tranquilo. Si hay confianza, no hay un matamosca aquí en este lugar,
pido un matamosca. Si no, abro la mano así y como sé que si cierro las dos manos y hago así, creo una presión de aire que va a favorecer la mosca y la mosca se va burlándose de mí para después volver a tratar de meterse en mi plato, la muy miserable. Entonces a veces abro los dedos para que el aire surja entre los dedos y entonces hago así y las mato en el aire. Es una técnica ninja. Porque las moscas fastidian y me las tengo que arreglar. Y no hay nada más malo en la vida de un pastor que estar rodeado de moscas. Hay cosas que incomodan al pastorado, al pastor. Hay cosas que son un fastidio. Y por favor, si algo te está fastidiando en el ministerio, admítelo, reconócelo, es una mosca, debería estar muerta. ¿Sabes qué tienen que hacer? Delega los misceláneos del ministerio, porque son moscas que fastidian. Amén. Esas cosas que cada vez tú vienes y si vas a preparar el sermón y aparece una mosca y ya no preparas el sermón. Ibas a orar, aparecieron 10 moscas y ya no oraste. Y pasas todo el día de tu vida ministerial. Lo que no delegues es una mosca que te va a fastidiar y se va a meter en tu plato y va a echar a perder tu almuerzo. Ahora noten lo que hace Dios. Hay cosas que sobrevienen y Dios aparece y trabaja en ello para que podamos soportar. Hay cosas que sobrevienen en tu vida y tú debes saberlo y lo primero que tienes que hacer es ignórala. Tú no eres muro, ¿verdad? Resta la importancia. Lo primero que tienes que hacer es evítalas, luego ignóralas. Otras cosas simplemente que fastidian, déjaselo a otros. Voy a decir esto que va a sonar un poco feo, ¿verdad? Pero hay cosas que usted debe dejarlas para que otros breguen con eso. No es lo tuyo. Amén. Número 4. Si Dios con lo que sobreviene trabaja para que no tengan impacto, lo cuarto que usted tiene que hacer, y con esto termino esta reflexión, se los digo mañana. Estamos en pie. El hermano Javier me dice, pastor, usted es malo, usted no haga eso. Pero es que me dieron 10 minutos, más bien me pasé un poquito más. Diga, Señor, gracias. Diga, dame el discernimiento para poder ver lo que sobreviene para afectar mi vida personal y mi ministerio. Enséñame a evitar lo que tengo que evitar. Enséñame a ignorar lo que tengo que ignorar. Enséñame a delegar. Que nada me fastidie de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, Padre, danos sabiduría para cumplir con este santo ministerio. Danos sabiduría para hacer las cosas bien. Y si tú obras y le restas impacto a muchas cosas, haz que los que estamos acá seamos hábiles en el ejercicio ministerial y le restemos impacto a cuantas cosas el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas para que no soportemos.
Señor, gracias te damos. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar. Hoy pueden sentarse, hoy estamos viendo cómo hacemos con el tiempo, pero escuchen bien. ¿Qué hora es? 9:10. Una presentación así. Somos siervos del Señor. Mis hermanos, en honor al tiempo, como decía el pastor, vamos a hablar de 9 formas de avanzar con propósito. Es decir, ayer estábamos conversando acerca de los propósitos de la iglesia, ¿cierto? Que si tomamos el acróstico PESCA, nos va a ayudar mejor a recordarlo. Y de hecho ese acróstico tiene un orden lógico, porque es proclamación, ¿ok? La E es de ¿qué? Edificación o educación cristiana, compañerismo, servicio y adoración. ¿Cierto? Ahí están los 5 propósitos resumidos. Entonces, cuando hablamos de las 9 formas de avanzar con propósito, dame la siguiente, por favor. Ajá. Tenemos allí los propósitos: evangelismo, adoración, comunión. Falta uno más. Gracias. ¿Te quedó la presentación allá? No la tiene. Ok. Fíjense ustedes que nosotros tenemos que aprender a ver a la población de nuestra iglesia en 5 segmentos. 5 segmentos. ¿Ok? El núcleo son aquellos que están comprometidos a ministrar a otros. Son los maestros de escuela dominical, son los servidores, los diáconos, los ancianos, los líderes de células o grupos pequeños, todo aquel que está sirviendo dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Ellos son el núcleo, ¿ok? Lo ideal es que el pastor pase mayor tiempo invirtiéndose en el núcleo que en el resto de la iglesia. ¿Me está siguiendo, pastor? Que pase mayor tiempo invirtiéndose en el núcleo, es decir, en los que están sirviendo, que en el resto de la iglesia. No es que al resto de la iglesia no le va a ministrar, pero le va a invertir mayor tiempo al núcleo. ¿Ok? El siguiente grupo son los comprometidos, aquellos que están comprometidos a madurar, aquellos que no están sirviendo al frente de un ministerio, dirigiendo un ministerio, pero que están comprometidos a avanzar en madurez espiritual y quieren servir al Señor en alguna área de la iglesia. El siguiente grupo es la congregación, aquellos que están comprometidos a la membresía de la iglesia, es decir, que se quieren integrar a la membresía de la iglesia. El otro grupo es la la multitud. Aquellos que asisten regularmente a los servicios de adoración, pero que aún no se han hecho miembros, que están como que observando. Usted casi que los considera hermanos en Cristo, pero sabe que no lo son, pero están constantemente yendo a la iglesia. De repente sí recibieron a Cristo como Señor y Salvador, pero están allí como que sí, no. Y luego está la comunidad, que es el campo de misión de la iglesia, los que están alrededor, los que van 1 o 2 veces al año, si acaso.
O si usted tiene un comedor, de repente se acercan al comedor, pero no van más. O cuando hace una actividad especial, se acercan, pero ejemplo, Día de las Madres, Día del Padre, qué sé yo, cualquier tipo de actividad especial que tengamos como congregación. Ahora, siguiente. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es construir los propósitos uno por uno. Construir los propósitos uno por uno. Estoy seguro que cuando hablamos de estos 5 grupos de personas, usted pensó en alguien de la iglesia. Bueno, fulanito está aquí, menganito está allá. Y esa es la idea, que nosotros podamos tener claro quién está en cada lugar de esas 5 posiciones. Si tuviéramos un gráfico, que no lo tenemos ahorita lamentablemente, una diana, un blanco, ¿sí? Son círculos concéntricos. El núcleo es el del centro. Y cada círculo representa un grupo de personas. Son 5 círculos en total. El de la comunidad es el que está más afuera. Y el centro es el núcleo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a saber cuál es nuestro blanco en determinado momento. ¿Me está siguiendo? Entonces, en una iglesia nueva, los propósitos se desarrollan uno por uno. Si tú estás comenzando una nueva iglesia, excelente. Es más fácil enseñar acerca de los propósitos de Dios en una congregación nueva que en una congregación ya establecida. La forma de construir los propósitos es diferente. Haz crecer a tu iglesia de afuera hacia adentro. Ya va, pastor. ¿Cómo que de afuera hacia adentro? Sí. En el paradigma evangélico, y cuando hablo de paradigma evangélico es en todas las denominaciones, en todos los grupos evangélicos, comenzamos de adentro hacia afuera. Es decir, ganamos a 1 o 2 creyentes o nos llevamos a un grupo de creyentes a un sitio, nos vamos a establecer una iglesia en tal lugar. Nos reunimos debajo de una mata, en una casa, qué sé yo, en un galpón. Y ahí comenzamos a ministrar a ese grupo para que luego salgan a ganar a otros para Cristo y los vayan integrando. Pero cuando hablamos de una iglesia nueva, hacer crecer de afuera hacia adentro es primero comenzar a trabajar con los incrédulos para luego traerlos a Cristo y convertirlos en la multitud. Después convertirlos en comprometidos y después traerlos al núcleo. Obviamente ese proceso no es de un mes ni de 2. Ninguna iglesia nace en un corto tiempo, ¿verdad que no? Puede haber un crecimiento rápido, pero no es de un año. Por lo menos se lleva unos 2 o 3 años una iglesia madura. Entonces tenemos que invertir tiempo en eso. En una iglesia establecida, agrega los propósitos de uno en uno. Edifica una iglesia sana enfocándote en un nivel de compromiso a la vez. Ya cuando la iglesia está establecida, de repente tiene algunos ministerios funcionando, pero el pastor tiene que dedicar tiempo a enseñar acerca de los propósitos uno a la vez y enfocarse en estos grupos de personas dentro de la congregación uno a la vez. Porque en un mes, por ejemplo, trae 4 domingos. Si utilizamos solo los domingos para la enseñanza, entonces no nos va a ser suficiente 4 domingos para abarcar a toda la iglesia, ¿verdad que no? ¿Cierto que no? Entonces tenemos que trabajarlo poco a poco. Aprendamos a trabajar, hermanos, con pensamiento de corto, mediano y largo plazo. Nuestros objetivos deben ser definidos para alcanzar en el largo plazo, pero estableciendo procesos de corto y mediano plazo para lograr los del largo plazo. Entonces, cuando comenzamos, y este es el primer punto, construir los propósitos uno por uno, en una iglesia nueva, hacerlo uno por uno, en una iglesia establecida, agregarlo de uno en uno. Lo segundo, desarrollar un programa para cada uno de los propósitos. A ver la siguiente. Desarrolla un programa para cada uno de los propósitos. Debes diseñar
Un programa para cumplir cada uno de tus propósitos en cada blanco. Un programa dentro de la iglesia para cumplir cada uno de los propósitos en cada blanco. ¿Cómo así, pastor? Si vamos a trabajar con la comunidad, nuestro blanco, ¿quiénes son? Los amigos, los inconversos, los no creyentes. ¿Ok? Debemos diseñar un programa para alcanzar ese grupo. Si nuestro propósito es alcanzar a la multitud para pasarlos al siguiente nivel, ¿sí? Entonces diseñar un programa para ellos. Oye, la multitud queremos convertirlos en miembros. Un programa para eso. Los miembros queremos convertirlos en comprometidos, que se comprometan con la madurez espiritual. Un programa específico para eso. A los comprometidos queremos convertirlos en el núcleo, en ministros. Tenemos que diseñar un programa para eso. ¿Cómo lo hacemos? En nuestra iglesia y en muchas de las iglesias que trabajamos con este paradigma de iglesia con propósito, tenemos las clases. Cada iglesia le ha puesto nombre diferente y eso es no importa el nombre que usted le ponga. En la iglesia Saddleback del pastor Rick Warren se llama class y son unas siglas, no recuerdo ahorita qué significan las siglas. En nuestra iglesia se llama Escuela para el Desarrollo de la Vida o popularmente los niveles, porque originalmente es la clase 101, 201, 301 y 401. Nosotros le hemos puesto nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, es lo mismo. ¿Cuál es la idea? Cada clase está diseñada para alcanzar uno de esos grupos de personas, uno de esos blancos. El nivel 1 es la clase diseñada específicamente para alcanzar y consolidar a los de la multitud, a los de la comunidad, los que se van acercando, invitarlos a esa clase porque es la que los va a llevar al bautismo. Es donde se enseñan, es digamos un discipulado de primer nivel, por así decirlo. Entonces nosotros debemos construir, por ejemplo, para la comunidad, eventos puente. ¿Por qué eventos puente? Porque son lo que vamos a utilizar para conectar a la gente con Cristo, donde los vamos a traer al Señor. ¿Ok? Entonces, ¿de qué ministerio se encarga eso? La P de proclamación, evangelismo o evangelización. La multitud, adoración. Servicio para buscadores. Nuestras iglesias, hermanos, y yo no sé si a usted le pasa, todos aquí en algún momento fuimos no creyentes, ¿cierto? Fuimos inconversos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Usted se le olvidó seguramente. Pero ¿cómo se sintió usted la primera vez que fue a un servicio evangélico? ¿No se sintió como cucaracha en medio de gallinero? Intimidado. Dígame si esa iglesia a la que usted fue, habían 15 hablando en lenguas y nadie interpretaba. Lo que dice Corintios. El incrédulo no va a recordar qué cantaron. El incrédulo no va a recordar la predicación, pero sabe que no va a olvidar cómo lo trató la gente. Si lo saludaron, si no lo saludaron, si lo recibieron, si lo miraron. Si él se siente bienvenido, es posible que se quede. Hay un porcentaje muy alto que se quede y vuelve a visitar la iglesia. Pero si llegó y así como llegó se fue, nadie lo saludó, nadie le dio la bienvenida. Y ojo, no estoy hablando de que al inconverso hagamos como hacemos en muchas iglesias. En nuestra iglesia hace muchos años que no lo hacemos porque nos dimos cuenta que no era bueno. Que llega el visitante y le pasan a la lista, al pastor la lista de los que están visitando. Le damos la bienvenida a fulano. Hermano, la persona que no es creyente lo que menos quiere es que usted sepa que él está allí. Por eso es que las iglesias como esta, las iglesias grandes, vienen más gente porque sabe que van a pasar desapercibidos. O que es muy posible que pasen desapercibidos. En una iglesia pequeña, obviamente, un visitante no pasa desapercibido.
todo el mundo sabe quién es el visitante. Entonces la idea es que la misma congregación esté educada para darle la bienvenida y que no sea desde el púlpito que se le reconozca, sino que esté allí tranquilo. Pero que en ese servicio para buscadores el servicio sea tan sencillo y tan entendible que la persona pueda salir convencida por el Espíritu de Dios, o por lo menos facilitarle el trabajo al Espíritu de Dios para que esta persona venga a Cristo, o para que por lo menos escuche el mensaje. Que la predicación sea tan sencilla que un niño pueda entender. No como decía el pastor Javier ayer, decía que a veces tenemos estudios teológicos y empezamos a utilizar palabras allí que la gente no termina de entender nunca, si es griego, hebreo, arameo, inglés, alemán, no saben lo que estamos hablando. Entonces, oye, un mensaje sencillo porque es para hacer un servicio para buscadores. La congregación, comunión, grupos pequeños. El grupo pequeño es la herramienta ideal, hermanos, para el compañerismo cristiano. No solo para la evangelización y para orar, que también son herramientas buenísimas, pero también ayuda a la integración de la iglesia y a que la gente se conozca. Porque en una iglesia de cualquier tamaño, y esto es algo que está estudiado, usted puede tener una congregación de 30 personas, todos se conocen. Si la congregación aumenta a 60, los mismos 30 se van a conocer unos con otros. O sea, en promedio usted se relaciona con 30 personas en una congregación independientemente de su tamaño. Así sean 15,000 personas en una congregación, usted se va a relacionar con las mismas 30. ¿Me está siguiendo? Entonces no importa cómo crezca la iglesia, usted se va a relacionar con 30 personas. Entonces, ¿cuál es la cura cuando la iglesia está creciendo, los grupos pequeños? Porque en los grupos pequeños se pueden cumplir los propósitos, además. Se integra más la iglesia, se conocen más. Pueden programarse y de hecho deben hacerlo para evangelizar en su comunidad donde está inmersa el grupo pequeño, o la célula, o como se le llame en su iglesia. Si nuestro blanco son los comprometidos, nuestro propósito es discipularlos, capacitarlos. Servicios de adoración de mediados de semana. Este es el sistema que tiene la iglesia Saddleback. La iglesia Saddleback tiene 4 cultos, o tenía, por lo menos, cuando fue diseñado este sistema, 4 cultos los fines de semana, 2 el sábado, 2 el domingo. Los del sábado y los del domingo estaban hechos prácticamente para inconversos. Prácticamente. Y obviamente iban gente de la iglesia, pero estaba diseñado para que los miembros de la iglesia invitaran a sus amigos. Y en medio de semana, el miércoles, era el servicio para los creyentes. En ese servicio era totalmente para que el cuerpo de Cristo de la iglesia Saddleback fuese edificado. Nosotros podemos hacerlo de otra manera. ¿Ok? Puede hacer el servicio para incrédulos el sábado, o el domingo en la mañana y en la noche el servicio solo para los creyentes, o puede hacer una combinación, que es como lo hacemos nosotros en Lirio de los Valles. O sea, todos nuestros servicios el domingo son servicios sencillos, como para que un inconverso pueda entender todo lo que hacemos, y la predicación siempre es muy sencilla. Si el objetivo es el núcleo, el blanco es el núcleo, nuestro propósito es ministerio o servicio, ¿cómo lo hacemos? A través de la capacitación avanzada de liderazgo. Si usted no tiene un tiempo donde reunirse con sus líderes, téngalo, procúrelo, aunque sea una vez al mes. Recuerdo que el pastor Rick Warren contaba en un testimonio que a él le encantaba ese tiempo, lo tenían una vez al mes. Y él decía, a mí me encanta reunirme con nuestros 1,500 líderes. Yo decía, 1,500 líderes. ¿Sí? 1,500 líderes. Se reunían una vez al mes en el templo principal para recibir capacitación de liderazgo. Y repito, ahí estaban maestros de escuela dominical, otros pastores que tiene la iglesia, líderes de grupos pequeños, todos los que están en algún área de servicio tenían que ir a esa reunión. En nuestra iglesia lo llamamos grupo Lirio. Como la iglesia se llama Lirio de los Valles, el pastor anterior ideó un acróstico
que es líderes inspirados recibiendo instrucción oportuna. Lirio. Oye, lo acomodó tremendo el pastor. Entonces ahí tenemos el grupo Lirio, donde capacitamos a los líderes de manera continua. Porque el pastor es un entrenador. Siguiente. Recuerde que la función del pastor en una iglesia con propósito es ser un entrenador. Lo tercero, formando una clase para cada propósito, lo que les decía ahorita, la clase 101, 201, 301, 401. Siguiente. Bueno, antes de llegar ahí, para explicar rápidamente lo de la clase. Imagínense un diamante de béisbol, que es el gráfico que normalmente se utilizan en las iglesias conducidas con propósito. Todos conocemos el béisbol, ¿verdad? Primera base, segunda, tercera, home y el plato, que es donde va el pitcher, ¿cierto? Ahora, primera base es la clase 101. Queremos guiar a la gente a Cristo y que en esa clase se comprometan con la membresía. Al final de la clase ellos tienen y se les lee un compromiso. ¿Ok? En esa clase se le habla de los principios básicos del cristianismo, se puede introducir la historia de la iglesia, que es muy bueno que la gente la conozca, qué es el bautismo, qué es la cena del Señor, todos esos rudimentos de la fe, lo básico. ¿Ok? Entonces ellos ahí se van a comprometer con la membresía. En la segunda base es el compromiso con la madurez espiritual. Se le enseñan los hábitos para desarrollar la madurez espiritual, la oración, congregarse, el diezmo y las ofrendas, la lectura de la palabra, incluso con un sistema bien bueno, el de la lectura, meditación de la palabra. Eso se enseña en la clase 201. Luego queremos que ellos crezcan en Cristo y que descubran su ministerio. Entonces ahí es la clase 301, donde se le brindan todas las herramientas necesarias para que ellos puedan conocer su forma, que eso es otro acróstico, que es formación, oportunidades, recursos, mi corazón. Entonces, al aprender su forma, es decir, que todo lo que usted es, de lo que usted sabe, sus antecedentes, sirven para servir al Señor, eso se lo vamos a enseñar a los creyentes, para que entonces ellos sepan cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Bien, y la última es mi misión de vida, donde le vamos a dar la capacitación necesaria para que ellos compartan su fe. Entonces, es tremendo porque usted se va a enfocar en cada uno con cada una de las clases, en cada uno de los blancos que queremos alcanzar como congregación. Ahora sí, allí forma grupos pequeños con propósito. Pon el diamante de la iglesia con propósito dentro del corazón de todos los grupos pequeños. Es decir, que todos los grupos pequeños trabajen los 5 propósitos. Trabajen el pesca. ¿Ok? Encuentra un miembro del grupo para ser coordinador de cada uno de los 5 propósitos. En la iglesia del pastor Rick Warren los llaman campeones de propósito. El nombre es indiferente. Pero que cada grupo pequeño pueda tener a alguien para proclamación, para edificación, para servicio, para compañerismo y para adoración. Es lo ideal. Y eso se construye a través de entrenamiento. Lleva tiempo, pero no es imposible, mi hermano. La siguiente. Organizando de acuerdo a los propósitos. Organiza cada ministerio laico y a cada miembro del personal de la iglesia en equipos basados en los propósitos, cada uno con una tarea claramente definida y un grupo y blanco, es decir, organiza los ministerios. En nuestra iglesia hace algunos años decidimos cambiarle el nombre de ministerio a propósito, o sea, lo llamamos propósito, el propósito de proclamación, propósito de entrenamiento a educación cristiana, propósito de servicio, propósito de compañerismo y propósito de celebración, le llamamos a adoración. ¿Por qué le colocamos propósito? Porque queríamos hacer una diferencia entre ministerio, por lo que hacen, por la función, y el propósito. Entonces, los propósitos se encargan de procurar que se cumpla ese propósito. Adoración de la adoración. ¿Ok? No hay mucho que explicar allí. Pero los ministerios son todas aquellas iniciativas de los miembros de la iglesia para servir en un área específica. Por ejemplo, ministerio deportivo.
pero nos dimos cuenta, ya va, pero tenemos que como que darle un nombre para establecer si eso va hacia el cuerpo de Cristo, hacia adentro, o si va hacia afuera. Entonces decidimos colocar ministerio a todo lo que sea hacia adentro y proyecto a todo lo que sea hacia afuera. Entonces al deportivo le cambiamos ministerio y le decimos proyecto deportivo. Y estamos trabajando con jóvenes en voleibol. Que busca tenemos un entrenador que fue selección del Zulia, se reúnen 2 veces a la semana. Tenemos una liga interna de voleibol con 4 equipos enfrentándose entre ellos y ahí están. Y hay muchos inconversos allí que están siendo discipulados. Entonces ese es el proyecto deportivo. Así la iglesia sabe qué es un trabajo hacia afuera, qué es un trabajo hacia adentro. Y los propósitos dirigen de alguna manera esos ministerios. Entonces, el equipo de misiones es el evangelismo a la comunidad. Poniendo un ejemplo, equipo de música y alabanza, adoración con la multitud. El equipo de membresía, comunión con la congregación. El equipo de madurez, discipulado con los comprometidos. El equipo de ministerio, equipar al núcleo. ¿Ok? Eso es organizar con los propósitos, utilizando los propósitos como la estructura de nuestra iglesia. Lo sexto, recuerda que son 9 formas de avanzar con propósito. Sexto, predica con propósito. Hermano, la predicación no puede ser ni casual, ni lo que se le ocurra al pastor. No, porque el Espíritu Santo, a veces uno confunde lo que le dice el Espíritu Santo con el deseo de uno. La predicación tiene que estar acompañada primero de oración. Hay algo que este año yo me propuse hacer en la iglesia que lo leí de una idea precisamente del pastor Rick Warren, y él dice que en su iglesia él hace un retiro a principios de año cuando estaba ejerciendo como pastor y se reunía con todos los pastores de la iglesia, que son varios. Y en esa reunión, en ese retiro de oración, pasaban unos 2 o 3 días orando y decidiendo cuál iba a ser el calendario de predicaciones de todo el año, por temas. O sea, él hacía la pregunta, ¿cuál es la necesidad de la iglesia en este tiempo? ¿Qué pecados debemos atacar en la iglesia? Y en base a esas preguntas construían el calendario de mensajes, o por lo menos los temas que iban a manejar durante todo el año. Entonces nosotros, ¿por qué debemos estarnos agarrando cada lunes o cada martes con el mensaje que vamos a predicar el próximo domingo? Si predicamos con propósito y si tenemos un calendario bien organizado en nuestra iglesia, como les decía, mencionaba ayer, que es como lo hacemos nosotros y usted lo puede hacer de otra manera, pero cada mes un énfasis para cada propósito, entonces ya usted sabe que, por ejemplo, febrero, si fuese proclamación, usted va a hablar de todo lo que es evangelización y misiones durante el mes de febrero. Entonces eso le ayuda incluso a construir mejor las predicaciones y a prepararse con más tiempo. Porque ya usted sabe, oye, febrero, proclamación y misiones. Marzo, voy a hablar de educación, de formación, de crecimiento espiritual, de madurez. Después de servicio y así cada mes. No quiere decir que si es el Día de las Madres, usted no va a predicar sobre las madres, sino que no, puede alterar algún domingo, pero sabe cuál es el énfasis de cada mes. Tu vida se diseñó con un significado. ¿Usted cree que su vida tiene significado, verdad? Y tiene propósito. Eso puede ser el ejemplo del título para una serie. Acostúmbrese a predicar en serie si puede. Es lo mejor, hermano. Predicar en serie es lo mejor que hay. Porque le ayuda a planificarse bien. Oye, este mes voy a predicar acerca de las grandes comisiones de Jesús en los evangelios. Entonces, si el domingo, el mes trae 5 domingos completos, los 4 evangelios, cada uno tiene una comisión más hechos. Ya tiene todo el calendario de predicación. Pastor, pero es que así no siento que me está guiando el Espíritu Santo. No, esa es la palabra de Dios, por supuesto que lo está guiando el Espíritu Santo.
¿O la palabra de Dios no es espíritu? Podemos construir predicaciones, aprende a escuchar la voz de Dios, cómo enfrentar las crisis financieras, predicaciones, hermanos, que puedan ser adaptadas a la vida, que puedan ser aplicadas por los creyentes. Eso es predicar con propósito. 7, economiza con propósito. Dale prioridad a cada partida del presupuesto de la iglesia intencionalmente, apoyando a cada propósito de manera equilibrada. Recuerde que para que la iglesia pueda crecer de manera sana, los propósitos tienen que estar equilibrados. Y eso se tiene que reflejar aún en el presupuesto de la iglesia. Cada propósito debería tener una partida. Una para proclamación, una para educación, una para servicio, una para compañerismo, una para adoración. 8, planea tu calendario con propósito. Ya lo mencioné ayer y hace un momento. Asignarle un énfasis a cada mes es lo ideal. Evalúa por propósito. Evalúa tu iglesia usando los 5 propósitos como estándar para asegurarte que tienes equilibrio. Es decir, este programa que estamos desarrollando en la iglesia, ¿cumple alguno de los 5 propósitos? Si no los cumple, deshazte de ese programa. Ese es el 9. Evalúa con propósito. Si tu iglesia está haciendo algo, por ejemplo, tenemos un comedor, ¿con qué propósito cumpliría ese ministerio? Proclamación y servicio. Entonces, oye, vamos a dejar el comedor. Tenemos un estudio de grabación en la iglesia y lo alquilamos para todo el que quiera grabar. ¿Con qué propósito está cumpliendo ese ministerio? Con ninguno, vendan esos aparatos. ¿Me doy a entender? Si usted está haciendo algo que no cumple con uno de los 5 propósitos, deje de hacerlo, hermano. Deje de hacerlo. Todo lo que haga la iglesia tiene que cumplir con uno de los 5 propósitos. Eso nos va a permitir evaluarnos y la evaluación va a ser más sencilla. Ahora, no lo haga solo como pastor. Recuerde que en la multitud de consejos está la sabiduría. Ni siquiera Jesús trabajó solo. Entonces, aprendamos nosotros, decía el pastor Adalberto hace rato, a delegar y a no hacer las cosas solos. Hermanos, las 4 prioridades de una iglesia con propósito, en conclusión. Primero, cumplir con los propósitos de Dios. Esa es la prioridad número 1 de la iglesia, como cuerpo, corporativamente. Cumplir con los propósitos de Dios porque eso le da gloria a Dios. Segundo, la gente de Dios. La gente de Dios. Primero, cumplir con los propósitos. Segundo, la gente. Debe ser prioridad. Tercero, los programas para cumplir con los propósitos. Los programas no pueden estar por encima de la gente, ni por encima de cumplir con los propósitos, porque no tiene sentido. Cumplir con los propósitos, la gente de Dios, los programas para cumplir los propósitos. Y cuarto, la propiedad, el lugar donde reunirse. ¿Por qué el lugar para reunirse no está de primero? Porque no necesitamos un edificio para hacer iglesia. Y el pastor que escribió y diseñó todo esto, o que el Señor le mostró todo esto, el pastor Rick Warren, él cuenta que tuvieron más de 10 años, creo que 15 años, sin tener un edificio propio. Y crecieron de 8 a 10,000 personas sin tener un edificio propio. O sea, era una iglesia de 10,000 personas sin tener un edificio. Después fue que lograron comprar una propiedad. Y hoy día son, no sé, como 40,000, no sé cuántos son ahorita. Entonces, mi hermano, estas son 9 maneras sencillas de avanzar con propósito. Como decía el pastor Adalberto, si usted quiere que podamos desarrollar eso con un poquito más de pausa, usted puede invitarme a su iglesia y ahí evaluamos el tiempo y toda la cosa para hacerlo. No tengo ningún problema. Okay, estoy a su disposición. Con un poquito de experiencia de golpes que hemos llevado en nuestra iglesia, pero ahí hemos aprendido algunas cosas que podemos compartir con ustedes para evitarle algunos errores, ¿no? en la ejecución de estos programas. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y le damos gracias al Señor por este tiempo. Amado y eterno Dios, una vez más, gracias. Gracias, oh Dios, porque nos tienes aquí en este lugar aprendiendo, deteniéndonos para escuchar, porque es muy posible que quieras que nosotros podamos ver la destrucción de algunos paradigmas para construir paradigmas basados en tu palabra.
Tú eres la roca, Señor. Tú eres el cimiento firme donde necesitamos construir nuestra vida, nuestro futuro, incluso nuestras formas de seguirte. No las nuestras bajo nuestro criterio, sino como tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos y danos sabiduría como siervos tuyos para construir los propósitos que tú dejaste en tu palabra, para enseñarlos a nuestras congregaciones, de manera que podamos definir de manera clara los lineamientos por los cuales vamos a avanzar para la extensión del reino de Dios, darte la gloria a ti, edificar al cuerpo de Cristo y que ellos se conviertan en ministros tuyos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias. Aleluya. Gracias, Pastor Alain. ¿Sabe que es bueno cuando estamos levantando con la ayuda del Espíritu Santo la iglesia? Estamos construyendo, estamos poniendo bloque sobre bloque y ya tenemos a nuestra gente, tenemos un grupo determinado de creyentes y nosotros decidimos que nuestra iglesia tenga una estructura, tenga, digamos, columnas muy firmes para poder seguir avanzando como iglesia. En lo personal a mí me costó mucho cuando comencé con una capillita de unas 10 hermanitas, Estrella de Belén, me costó mucho poder crecer. Y fueron años y años evangelizando, predicando y haciendo de todo, pero me costó. Cuando comenzamos a crecer y ya teníamos un buen grupo y ya habían hombres, mujeres y jóvenes, yo dije, ok, Dios nos está bendiciendo, Dios está respondiendo a la oración, estamos creciendo, pero ¿qué puedo yo hacer para no perder esto que está sucediendo en la iglesia? ¿Qué puedo hacer para no perder esta bendición? ¿Qué puedo hacer para consolidar esto? ¿Qué puedo hacer para seguir creciendo? Entonces allí donde yo hablo con un amigo de un ministerio internacional y le digo, ayúdame porque nos está yendo bien, pero no quiero perder este bienestar y a mí me gustaría, estoy pensando en la iglesia, Estrella del futuro y bueno, vamos a conversar. Y comenzamos en tiempo cuando yo no sabía nada de Rick Warren, no sabía que existía, no sabía que existía su iglesia. Y este era un amigo mío de aquí de la ciudad, pero trabajaba con un ministerio internacional que trabajaba en esfuerzos evangelísticos y que tampoco tenía nada que ver con Rick Warren. Entonces me dijo, conversemos. Y digo, bueno, vamos a darle una estructura ministerial a esto. Entonces él me dijo, ¿ustedes evangelizan? Sí, claro, salimos, es lo que más hacemos, predicamos y todo lo demás. No, eso se va a llamar proclamación y va a tener un líder y debe tener un equipo y ese ministerio va a tener visión, misión, objetivos generales, objetivos específicos y va a tener ese ministerio ahora todo lo que el pastor Alain nos estaba diciendo. Tienen un mes para celebrar, tienen temas que realizar y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos proclamación. Y así creamos el Ministerio de Edificación, que tiene que ver con la educación cristiana, un líder, un equipo, visión, misión, objetivos generales, específicos y todo lo demás. Y luego el Ministerio de Servicio, que es el que realiza todo el trabajo de atención a los creyentes, de labor social, de filantropía y todo lo demás, Ministerio de Servicio. Luego Ministerio de Compañerismo, que tiene que ver con la comunión de los creyentes, el concepto familia, la integración, la amistad y todo lo demás. Y luego Ministerio de Adoración, que tiene que ver con lo que es la alabanza, la adoración en la iglesia. En el caso nuestro, Estrella Belén, sumamos un ministerio más, que es el Ministerio de Administración, que es el ministerio que luego coordina a todos los demás ministerios. Pero eso ya es una cosa más de Estrella de Belén, que el hermano Alain no lo expone, porque eso es una cosa que hicimos acá. Y lo comenzamos así
en la década del 90. Entonces, tener a la iglesia organizada por ministerio, donde un ministerio se encarga de un asunto, otro de otro, ya ustedes lo vieron, fue lo que nos ayudó a sostener el bien que estábamos logrando, nos ayudó a consolidarnos y hoy por hoy, después de que éramos la capillita chiquitica de puras hermanitas, hoy por hoy somos más de 30 congregaciones, porque no solamente crecimos aquí, sino que comenzamos a multiplicarnos en otras iglesias. Y ahorita nomás en el 2023, el año pasado, fundamos 4 congregaciones más. Y compré hasta un bar que lo convertimos en templo. En el municipio de Catatumbo, compré un bar. Eh, Esperaba que tuviera algo de licor para los quesillos, pero no había nada. Se lo habían bebido todo. Pero lo que quiero decirles es que tener los ministerios pesca, proclamación, edificación, servicio, compañerismo, adoración, no es otra cosa que tener a la iglesia organizada por equipos y por liderazgo. Y si yo antes era el pastor y el único líder, ¿verdad? Luego con los ministerios, entonces era mi persona y 5 líderes más. Y si antes era mi persona con mi núcleo, luego pasamos a ser mi persona, mi núcleo, que eran los líderes del ministerio, y luego eran los grupos de los distintos ministerios. Eso hace posible que cuando alguien llegue a tu iglesia, porque lo alcanzaste para Cristo, porque se sumó a tu congregación, tú tienes un abanico de posibilidades para él. Entonces la persona dice, bueno, lo mío es el evangelismo, proclamación. Lo mío es ayudar a la gente, tal, servicio. Lo mío es la adoración, adoración. Lo mío es la comunión con los creyentes, la familia. Por aquí vamos. Qué tremendo es que nuestras iglesias estén bien estructuradas ministerialmente, porque a partir de allí el pastor no lo hace todo y no está solo. Me gusta lo que dijo el pastor Alain. El pastor tiene un núcleo que son sus líderes y con ellos es que se reúnen. Y luego su núcleo, sus líderes van al resto de la congregación. Eso es estar organizado, eso es ser estratégico. Y es bien lindo saber que en tu iglesia hay áreas definidas, establecidas, llamadas ministerios, propósito, en la cual todo el mundo puede servir y todos pueden participar. Eso no queda hasta allí. Algo tengo yo que decirle. Yo comencé con 6 ministerios. Ahorita, el año pasado, que nos estábamos ya como que reestructurando o fortaleciéndonos porque veníamos de la pandemia, nosotros teníamos 6 ministerios y el año pasado nacieron más de 14 ministerios en esta iglesia. Ahora tenemos ministerios estructurales, que son los ministerios pesca, y tenemos 15 ministerios funcionales, que son los ministerios que surgieron de los ministerios pesca, pero eso es otro estudio bíblico. Ahora somos más de 20 ministerios en esta iglesia y este año van a surgir nuevos ministerios. Ahora, ¿eso lo estoy haciendo yo? No. Todos los pastores Belén lo están haciendo y están teniendo muy buenos resultados. Les invito a que no dejen esto, sigan investigando, le podemos dar toda la información, audios, le podemos dar el material en PDF, se lo podemos hacer llegar a su equipo celular, ¿verdad? Y estamos a la orden, el pastor Javier, el pastor Alain, el pastor Ricardo, que viene de Yaracuy, todos estamos para capacitar a sus congregaciones en esto. Queremos que cada iglesia esté organizada, estructurada internamente para seguir creciendo y para que el pastor pueda decir, tengo un equipo ministerial. Eso le dan impulso a la iglesia y por eso estamos haciendo esto hoy. Así que bueno, si tomaron nota, los felicito, pero podemos seguir avanzando. Amén. Bueno,
creo que tenemos un video, ¿verdad? Un video que dura, ¿cuántos minutos? Sí, 26 minutos y es la conferencia que viene del norte. ¿Listos? Y después de esto, ¿vamos a un refrigerio, le parece? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? 5 para la 1. Voy a hacer 5 para la 1, no. 5 para la 1 nos vamos a ir todos de aquí hoy. No, mentira. Tengo el video que dura 26 minutos, van a ser. Y enseguida viene la conexión con Estados Unidos, ¿verdad? Wow, esto está apretadísimo. El video. ¿Sí? El video. Veamos el video, sí. Veamos el video. Hola, soy Barry Anderson y soy el pastor de ministerios aquí en Grace Community Church en Roswell, Nuevo México, y he estado en el ministerio vocacional de tiempo completo durante unos 38 años y afortunadamente regresé a Grace hace unos 7 años. Aquí en Grace hago un par de cosas. Intento encontrar ministerios compatibles para los miembros para involucrarlos en los ministerios lo más pronto posible, pero también superviso lo que llamamos nuestros grupos de cuidado, ministerios de cuidado aquí en Grace. Estos incluyen Celebremos la Recuperación, Cuidado a los Divorciados, Compartiendo el Dolor, Esperanza para la Salud Mental, Hacer las paces con el pasado y Cáncer con Gracia. Todos estos son ministerios donde las personas pueden encontrar apoyo a través de la interacción con otras personas que han pasado por situaciones similares. En última instancia, pueden encontrar esperanza a través de la palabra de Dios y encontrar a Dios mismo. Hoy quiero hablarles sobre el ministerio específico y es el ministerio que probablemente más nos entusiasma aquí en Grace y se llama Celebremos la Recuperación. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con Celebremos la Recuperación, algunos de ustedes incluso han estado involucrados y muchos de ustedes pueden no estar familiarizados con él en lo absoluto. Entonces tomaremos un tiempo para darles una descripción general sobre lo que se trata Celebremos la Recuperación. Me referiré a Celebremos la Recuperación usando las letras CR, por lo que no tengo que decir Celebremos la Recuperación cada vez. Así que cuando diga las letras CR, todos sabrán a qué me refiero. Permítame comenzar brindando una descripción general rápida sobre qué se trata Celebremos la Recuperación. CR es un programa de recuperación de 12 pasos centrado en Cristo para cualquier persona que está luchando contra sufrimiento, complejos y hábitos de cualquier tipo. Es un lugar seguro para encontrar comunidad y libertad de los problemas que controlan nuestra vida. Celebremos la Recuperación no es solo un programa de 12 pasos para la dependencia química o la adicción. De hecho, solo 1 de cada 3 asistentes a CR por esos motivos. Eso significa que las otras 2 de cada 3 personas asisten a Celebremos la Recuperación por motivos de autoimagen, ira, codependencia, pornografía, problemas alimentarios, depresión, ansiedad, traición, abuso y muchas otras razones más. Ahora, escuche esto con mucha atención. No hay una persona que no se beneficiaría al participar en el ministerio Celebremos la Recuperación. Quiero decir eso de nuevo. No hay una sola persona que no se beneficiaría de participar de este ministerio. Antes de hablar específicamente de lo que incluye el CR, déjame contarle un poco sobre cómo empezó. CR comenzó en 1992 en la iglesia Saddleback en Lake Forest, California. En ese momento la iglesia se estaba reuniendo en un gimnasio de una escuela secundaria. Un hombre llamado John Baker le escribió al pastor Rick Warren una carta de 13 páginas describiendo su visión de cómo sería este ministerio que Dios le había dado. Después de leer la carta de John, el pastor Rick dijo, eso suena genial, hazlo. Y si sabes algo del pastor Rick Warren, ¿cuál es su respuesta cuando alguien recomienda iniciar un ministerio? Él dirá, eso suena como un gran ministerio. ¿Liderarías ese ministerio? También hacemos a eso aquí en Grace. Cuando alguien viene a mí o a nosotros con una idea para un nuevo ministerio, nuestra primera pregunta es, ¿considerarías liderar ese ministerio? Aquí en Grace, si no tenemos un líder, no tenemos un ministerio. Entonces el pastor Rico, John, ve y hazlo. John había luchado contra el alcoholismo la mayor parte de su vida. De hecho, perdió muchos trabajos y estuvo a punto de perder su familia. Comenzó a asistir a Saddleback, donde ya asistían su esposa y sus hijos. Y bueno, al asistir a Saddleback encontró a Cristo y encontró su vida. Entregó su vida a Cristo y su vida comenzó a cambiar. Había asistido a varios otros programas de 12 pasos, todos los cuales aluden a este vago poder superior,
Pero yo sabía que el verdadero poder superior, el único poder superior era Jesús y sabía que CR se basaría en este hecho. La primera noche asistieron 43 personas y nació CR. Esa noche tenían 4 grupos abiertos para compartir y un poco más adelante explicaré qué es un grupo abierto para compartir. Pero esos 4 grupos de esa noche eran dependencia química para hombres y para mujeres y codependencia de hombres y mujeres. Comenzaron muy pequeño, pero pronto creció rápidamente. También hablaré más sobre lo que es un grupo abierto para compartir un poco más adelante. Hoy en Saddleback el ministerio ha crecido a más de 14 grupos. Más de 27,000 personas han pasado por el programa de la iglesia Saddleback. Muchos de ellos ahora sirven el liderazgo de CR y el liderazgo de la iglesia. CR es el ministerio de alcance número 1 de la iglesia Saddleback. Escuche esto. Y más del 70% de sus miembros provienen de fuera de la iglesia. Y vemos que aquí en Grace también es lo mismo. Vemos muchas personas que vienen a Celebremos la Recuperación que no están afiliadas a Grace Community Church. Por lo que más nos gusta es que algunas de esas personas ahora se están conectando a la iglesia y están convirtiéndose en miembros activos y participando del liderazgo de la iglesia. Ahora hay 35,000 iglesias con este programa de Celebramos la Recuperación en el mundo y este número sigue creciendo. Hasta la fecha, más de 5 millones de personas han completado el estudio de 12 pasos. Una vez más, también explicaré que ese estudio de 12 pasos un poco más adelante. CR no solo está creciendo en las iglesias, sino también en las casas de recuperación, misiones de rescate, universidades y prisiones. Nuestro estado aquí en Roswell, el estado de Nuevo México, fue el primer estado en adoptar CR en su sistema penitenciario estatal y ahora tiene módulos de CR en todas sus prisiones estatales. Ahora, ¿qué sabes un poco sobre Celebremos la Recuperación y cómo comenzó? Déjame explicarte los elementos centrales del ministerio. Para los adultos hay 3 componentes principales del ministerio: la lección o testimonio semanal, el estudio de pasos y el grupo abierto para compartir. El plan de estudios de Celebremos la Recuperación se compone de 25 lecciones basadas en los 12 pasos y los 8 principios bíblicos que te daré más adelante. Los líderes de CR enseñan estas lecciones cada semana. Muchas iglesias inician los tiempos de lección semanal con un tiempo de alabanza y adoración, que nos da la oportunidad de adorar a nuestro Señor, seguido de la lectura de los 12 pasos o los 8 principios bíblicos. Generalmente tomamos una ofrenda y luego enseñamos la lección. Las sesiones suelen durar aproximadamente 1 hora. Para poder usar el nombre Celebremos la Recuperación, hay algunas cosas que tenemos que hacer y eso lo llamaron el ADN CR. Cuando enseñamos las lecciones, debemos incluir los versículos de la Biblia que ellos han incluido en las lecciones y debemos incluir los principios de la lección. Pusieron esos puntos principales de forma de acróstico. Daré un ejemplo más adelante. El instructor puede utilizar otros materiales en la lección, pero los versículos de la Biblia deben estar ahí. En las semanas en las que no se enseña una lección, se anima a los grupos a que sus líderes y miembros compartan un testimonio basado en la lección que se enseñó la semana anterior. Ahora bien, si está empezando, es posible que no tenga muchos líderes y por lo tanto hay algunos recursos disponibles a través del sitio web de CR que les daré más adelante. No estoy seguro si estos testimonios grabados están en español o no, pero sí sé que hay algunos recursos y sus líderes pueden ir a verlos allí. Las lecciones semanales proporcionan la base para el ministerio de Celebremos la Recuperación. Tratamos de mantener esas lecciones muy relevantes, actualizadas y muy interesantes para las personas que vienen, pero también es un lugar muy seguro. Quiero enfatizar eso también. Mantenemos nuestros grupos abiertos para compartir y los estudios de pasos con grupos específicos de género. Te lo explicaré mejor ahora. El siguiente componente es es el estudio de pasos. El estudio de pasos es donde se pone y se hace el trabajo duro de cada uno de nosotros y es el núcleo de este ministerio. Un estudio de pasos es un viaje personal a través de cada uno de los 12 pasos de Celebremos la Recuperación en un grupo confidencial dirigido por un facilitador que ya ha completado el estudio. Aquí es donde las personas entran en el corazón del programa y se produce la verdadera sanidad de las heridas, los complejos, los hábitos de la vida. Una vez más, esos estudios de pasos son específicos para cada género.
Nuestros grupos abiertos para compartir que se reúnen después de nuestro tiempo de enseñanza semanal son grupos simples, específicos para cada género, donde las personas pueden compartir en un ambiente seguro y confidencial lo que está sucediendo en sus vidas y tal vez como la lección que escucharon puede aplicarse a sus propias vidas. Volvamos a los estudios de pasos. Hay dos tipos de estudios de pasos en Celebremos la Recuperación. El primero se llama El viaje comienza. Se compone de 4 libros y normalmente puede tardar hasta un año en completarse. Podría ser bueno en este punto también que les recuerde que la recuperación es un proceso que dura toda la vida, que el hecho de que una persona pueda completar un estudio de paso no significa que el viaje esté completo. Muchos de ustedes tal vez conozcan o han escuchado a personas que salen de otros programas de recuperación como Alcohólicos Anónimos, que pueden referirse a sí mismos como alcohólicos en recuperación o drogadictos en recuperación. Sabemos que estas cosas no nos definen, pero sí sabemos que la recuperación es un proceso que dura toda la vida, al igual que nuestro proceso de crecimiento espiritual. Los 4 libros que se incluyen en el viaje que comienza contienen 25 lecciones diferentes que se corresponden con las 25 lecciones que se enseñan en sesiones de grupos grandes. Los participantes que completen el viaje de Celebremos la Recuperación pueden comenzar a enseñar, pueden comenzar a tener posiciones de liderazgo en Celebremos la Recuperación y pueden comenzar a hablar y posiblemente patrocinar a otras personas dentro del ministerio de CR. Hay un segundo estudio de pasos llamado El viaje continúa. Las personas que quieran participar de este estudio de pasos deben esperar al menos 6 meses después de finalizar el viaje comienza. Queremos dejar que Dios continúe haciendo el trabajo y este es un gran estudio para profundizar más, pero hay un límite de tiempo específico para una cantidad de tiempo que le pedimos a la gente que espere para involucrarse. Este estudio también tiene 25 lecciones que no necesariamente se correlacionan con las lecciones semanales en grupos grandes y llevarán a la persona más profundamente, eso le llevará más el proceso de la recuperación y obtendrá mucho más en ese segundo estudio y nos encanta animar a todos a que consideren pasar también por ese segundo paso de estudio. Los estudios de pasos deben reunirse otros días o otras noches, además de la reunión semanal del grupo grande. Lo hemos intentado de ambas maneras. Las personas de CR que escribieron el plan de estudios recomiendan encarecidamente que realices estos estudios en otra noche. Inicialmente teníamos estudios de pasos otra noche y luego nos mudamos a la misma noche para nuestra conveniencia para tener todo en una sola noche. Pero aquellos involucrados en estudios de pasos no podían participar en los grupos abiertos para compartir. Por lo tanto, te recomiendo encarecidamente que hagas tus estudios de pasos en otra noche u otro día de la semana. Antes de continuar hablando sobre lo que Celebremos la Recuperación tiene para niños y adolescentes, quiero hablar sobre los 12 pasos y los 8 principios. Esto es lo que separa a Celebremos la Recuperación de otros programas de recuperación de 12 pasos. Quiero darles esos pasos y principios y sus comparaciones bíblicas. Esto es importante, te familiarizarás con algunos de estos pasos. Quédate conmigo mientras paso por esto. Paso número 1. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y conductas compulsivas, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El versículo que corresponde con esto es Romanos 7:18. Sé que nada bueno vive en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, porque tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo realizarlo. Paso 2. Llegamos a creer que un poder mayor que nosotros mismos podría devolvernos la cordura. El verso que va con esto es, porque es Dios quien obra en nosotros el querer y el actuar según su buen propósito. Filipenses 2:13. Paso 3. Tomamos la decisión de entregar nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Romanos 12:1 dice, por tanto exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro acto espiritual de adoración. Paso 4. Hicimos un inventario moral minucioso y valiente de nosotros mismos. Examinemos nuestros caminos y probémoslos y volvamos al Señor. Lamentaciones 3:40. Paso 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. Bueno, esto es difícil para algunos de nosotros porque podemos admitir cosas ante Dios e incluso delante de nosotros mismos, pero cuando se trata de admitirlo ante otra persona se vuelve más real y difícil.
Santiago 5:16 dice esto: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Paso 6. Estamos completamente dispuestos a que Dios elimine todos nuestros defectos de carácter. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Paso 7. Humildemente le pedimos que elimine todos nuestros defectos. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia. Paso 8. Hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a enmendarlos a todas. Lucas 6:31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Paso 9. Hicimos reparaciones directas a dichas personas siempre que fue posible, excepto cuando hacerlo lastimar a ellas o a otros. Por tanto, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y ofrece tu ofrenda. Mateo 5:23-24. Paso 10. Seguimos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos rápidamente. Así que si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. Primera de Corintios 10:12. Paso 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, orando solo por el conocimiento de su voluntad para nosotros y el poder para llevarla a cabo. Colosenses 3:16. Dejad que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Paso 12. Habiendo tenido una experiencia espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros y practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, habéis de restaurarle con delicadeza, pero ten cuidado, también podría ser tentado. Los 8 principios y los 12 pasos son similares, pero diferentes. A medida que voy a través de estos 8 principios, tengan en cuenta que todas las correlaciones de las escrituras se encuentran en las bienaventuranzas en Mateo 5. Todos los principios también están directamente relacionados con al menos uno de los 12 pasos. Les daré eso relaciones más adelante. Estos son los 8 principios bíblicos que realmente, una vez más, separan CR de otros programas de recuperación de 12 pasos. Aquí está el primero. Me doy cuenta de que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi vida y de tendencia de hacer lo incorrecto y que mi vida es ingobernable. Esto se relaciona con el paso 1 y la correlación bíblica es Mateo 5:3. Felices los pobres espiritualmente. Número 2. Creo sinceramente que Dios existe y que yo le importo y que Él tiene poder y de ayudarme a recuperarme. Esto se relaciona con el paso 2 y el versículo es: felices los que lloran porque serán consolados. Mateo 5:4. El tercer principio: elijo conscientemente comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Esto se relaciona al paso 3 y el verso es: felices los mansos. Mateo 5:5. El cuarto es: examinaré abiertamente y confesaré mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Esto va con los pasos 4 y 5 y el versículo es: felices los de limpio corazón. Mateo 5:8. El siguiente principio es este: someterme voluntariamente a todos y a cada uno de los cambios que Dios quiera hacer en mi vida y pedirle humildemente que elimine mis defectos de carácter. Pasos 6 y 7. Note que el principio nos dice: someteré voluntariamente a algunos de los cambios que Dios quiera hacer. Eso es importante. Se relaciona con los pasos 6 y 7 y el versículo es Mateo 5:6. Felices aquellos cuyo mayor deseo es hacer lo que Dios quiere. El siguiente principio es evaluar todas mis relaciones. Ofreceré perdón a quienes me han lastimado y prepararé el daño que he causado a otros cuando sea posible, excepto cuando hacerlo lo perjudicaría a ellos o a otros. Eso va con los pasos 8 y 9 y el versículo es: felices los misericordiosos. Mateo 5:7. Y felices los que hacen la paz. Mateo 5:9. El siguiente principio: reservaré tiempo diario con Dios para el autoexamen, la lectura de la Biblia y la oración a fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para seguir su voluntad. Esto se relaciona con los pasos 10 y 11. El siguiente: entregarme a Dios para que me utilice para llevar
esta buena nueva a los demás, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Paso 12 y el verso que lo acompaña. Felices los que son perseguidos porque hacen lo que Dios requiere. Mateo 5:10. Ahora que hemos cubierto los componentes de Celebremos la Recuperación para adultos, permítanme hablar brevemente sobre los ministerios CR para ministerios de niños y adolescentes. En Celebremos la Recuperación, Landing es el ministerio para estudiantes, dirigido a estudiantes de edad de secundaria y preparatoria. Aquí en Estados Unidos eso es de los grados 6 a 12. Tendrás que adaptarlo al grupo de edad adecuado allí en Venezuela o donde nos estés escuchando. Este plan de estudios está diseñado para reflejar el mismo material que se enseña en las lecciones semanales de CR para adultos. Está diseñado para estudiantes y está diseñado y enseñado de una manera apropiada para la edad de los estudiantes. El landing existe para hacer esto, brindar un lugar seguro para que nuestros estudiantes procesen la vida y las luchas que le acompañan, brindarles herramientas para ayudarlos a vivir una vida emocional y espiritualmente saludable y orientarlos hacia la libertad que se encuentra en Jesucristo. Permítame mostrarle cómo es una noche típica de landing y puede consistir en esto. Abrimos con el tiempo de conexión. Este tiempo sirve para crear una conexión entre nuestros estudiantes y líderes y construir amistades. Puede ser un juego o una combinación de actividades. A esto le sigue la adoración. Es posible que no tenga un líder de adoración que pueda dirigir a los estudiantes, pero hay muchos recursos de adoración grabados. Y es muy importante incluir este tiempo de adoración en todos los grupos, no solo para adultos y estudiantes, pero más adelante verás también que para los niños es importante. Esto le da a nuestros estudiantes y líderes la oportunidad de conectarse, pero también encontrar descanso en Dios. Seguido del tiempo de enseñanza. El tiempo de enseñanza es cuando nuestros líderes de landing presentan verdades bíblicas y principios de recuperación a nuestros estudiantes, de una manera que pueden involucrarse, relacionarse, participar y aplicarlas en sus vidas. Tengan en cuenta que el tiempo de enseñanza para el landing es la misma lección para que lo que están pasando los adultos. Queremos que estén correlacionados y en el mismo horario para que los estudiantes puedan estar en sintonía con los adultos. Ahora, muchos estudiantes no necesitan recuperación, algunos estudiantes sí, pero lo llamamos esto para el Ministerio de Estudiantes y Niños pre-recuperarse, porque esperamos equiparlos para lidiar con los mismos problemas con los que están pasando sus padres y esperamos equiparlos para evitar algunos de los problemas por los que están pasando sus padres y por los que necesitan pasar a través de nuestro programa de CR para adultos. Sigue nuestro grado de enseñanza es el grupo pequeño. El grupo pequeño en el landing utiliza las mismas 5 pautas para grupos pequeños que los adultos de Celebremos la Recuperación usan en los grupos pequeños abiertos para compartir y analiza una serie de preguntas relacionadas con el tiempo de enseñanza de esa noche. El grupo pequeño les brinda a nuestros estudiantes un tiempo para procesar y personalizar los principios de recuperación que están aprendiendo. Después de esto tenemos la comunidad, tiempo para divertirse. Otro ejemplo es donde nuestros estudiantes y líderes pueden conectarse, pueden construir relaciones y pueden continuar procesando la lección después del servicio. Es posible que tengan preguntas, pueden llamar aparte a un líder y abordar alguna de las situaciones que están pasando. Pero este tiempo de reunión es más para el estudiante de relajarse, tener un lugar seguro, una ayuda, esperanza y sanidad al involucrarse en los principios de recuperación y crecer en su relación con Jesucristo. Ya sabes, además de la recuperación, este es en gran medida un proceso de discipulado. Este es en gran medida un proceso en el que crecemos en nuestra fe al caminar con Cristo. Finalmente, el Landy puede ayudar a los estudiantes a aprender cómo romper ciclos de disfunción y brindarles herramientas para vivir una vida libre y saludable. Mientras los adultos están en Celebremos la Recuperación y los estudiantes están en el landing, los niños están en el lugar de celebración. Y este es un lugar donde los niños pueden hacer nuevos amigos, compartir ideas, jugar, cantar canciones, crear manualidades y ver películas, videos, basado en las mismas cosas que estamos enseñando a los adultos y a los adolescentes. Cada semana los niños aprenderán la misma lección que los adultos están aprendiendo en CR. Y lo más importante de todo es que aprenderán sobre el maravilloso amor de Dios. Ahora, aquí en Estados Unidos, esos grados probablemente son de jardín de infancia hasta el 5.º grado. Lo más probable es que sean de 1.º a 5.º grado.
El lugar de celebración es exactamente lo que parece, una celebración. Celebramos la alegría de la vida, la maravilla del amor de Dios y las promesas que Dios tiene para nosotros en el futuro. Lugar de celebración es un programa estructurado para niños. La noche comienza con un momento de conexión llamado juego libre. Suena como fuera un caos, pero no lo es. El juego libre es esto, las personas fueron creadas para conectarse, lo sabemos, ¿verdad? El juego libre ofrece a los niños la oportunidad de jugar juntos. Ya sabes, el juego es muy importante para el desarrollo de los niños. Les ayuda a prepararse mental y emocionalmente para aprender, además de entablar amistades. Después del tiempo de juego libre, ellos también tienen tiempo de adoración. Cada reunión del lugar de celebración incluye un tiempo de adoración. Es importante que todos los grupos participen. Queremos animar a los niños a conectarse con Dios. La alabanza y la adoración son una forma en que las personas pueden conectarse con Dios. Creemos que es importante comenzar esto a una edad temprana, a un nivel apropiado para esa edad, pero tratamos de tener tiempos de adoración en todos los grupos que tenemos de CR. Después de nuestro tiempo de oración, tenemos nuestro tiempo de enseñanza. Los niños experimentarán sesiones sobre temas como la negación, la importancia del perdón, la misericordia, la gracia, el amor de Dios y mucho más a su nivel de edad apropiado para ellos. Después de nuestro tiempo de enseñanza, nos dividimos en lo que llamamos centros. Cada lección tiene 3 centros que ayudan a reforzar lo que se enseña esa noche en particular. Estos centros incluyen cosas como juegos, manualidades, lecciones prácticas y refrigerios. Por supuesto, la comida es algo importante para los niños, incluso para los adultos, debo decir eso. Son muy divertidos y brindan a los niños una forma de conectarse entre sí de una manera apropiada y segura. Luego se dividen en grupos pequeños, como el resto de nosotros. Tenemos tiempo para grupos pequeños antes y después de nuestros centros. Este es el momento para que los niños hablen sobre las lecciones, hagan preguntas y tienen muchas preguntas, y compartir lo que aprendieron. También les brinda a los niños un lugar seguro para salir de su caparazón y hablar sobre lo que está sucediendo en casa y en sus vidas. He tratado de brindarles una descripción general de lo que se trata Celebremos la Recuperación. Pueden visitar el sitio web de CR para obtener más información en celebraterecovery.com. Entiendo que también habrá un tiempo para preguntas y respuestas y espero que tener ese tiempo con ustedes. Quiero que sepan que estoy orando por ustedes y a medida que avanzan en esta conferencia y especialmente porque Dios pueda guiarlos a comenzar un ministerio de Celebremos la Recuperación allí en su ciudad. Mi oración es que al proclamar el mensaje del Evangelio tengan la valentía y estoy consciente de que están haciendo el ministerio en una situación muy difícil allí en su país. Estoy orando por ti y mi oración es que Dios te bendiga ricamente mientras eres fiel en servirle. Gracias.